¿Qué tal, queridos amigos? Así como tenemos ahora un verano singular, aquí por lo menos en el centro del país en donde vivo, pues se evidencia que tenemos mañanas muy frías, atardeceres templados y luego vuelve el frío, algo muy extraño, no hay el calorcito de otros años con motivo de este cambio climático, que el único que se niega a reconocerlo es este señor desquiciado que tenemos en la residencia del Palacio Nacional. El Palacio Nacional convertido en vivienda. Ahí para que lave su ropa el señor Andrés Manuel, el Mesías de Macuspana. Pero hoy quiero referirme a otra cosa que ha cambiado dramáticamente, que es la doctrina acerca de la democracia en México. El señor López Cuarto, como le llamo yo, ha dicho que ha habido un ejercicio democrático el fin de semana pasado con motivo de las elecciones internas de Morena para elegir congresistas que sean los que de alguna manera determinen el curso de las candidaturas en 2023 en el Estado de México y en Coahuila y en 2024 a nivel federal. Pues bien, lo que vimos fue una rebatiña que hacía mucho tiempo no veíamos. Cuando el señor López dice que sí hubo acarreos y que sí hubo sobornos y que sí hubo manipulación de las votaciones, pero que esto no es nuevo en México, que eran muchos peores las elecciones en el pasado. Pues eso lo dirá porque nunca aceptó su derrota electoral cuando lanzó su candidatura al gobierno de Tabasco. Se inventó lo de las cajas de la infamia y una serie de situaciones que nunca pudieron corroborarse verdaderamente, porque nadie sabía que en las cajas de la infamia había unos cuantos papeluchos y en algunos había facturas efectivamente, pero pues no eran relevantes para acusar de fraude electoral generalizado. Esto es lo que siempre ha entorpecido a López Obrador. En 2006, por ejemplo, habló de fraude electoral generalizado y no lo había habido. Mucha gente en las ciudades, en las zonas urbanas, votaron con toda normalidad. El fraude consistió en que al emparejarse los momios entre el señor López Obrador y Felipe Calderón, resultó que bastaba con subirle 250,000 votos, medio millón de votos a Calderón y bajarle medio millón de votos al señor López Obrador. Claro que hubo una elección desasiada, claro que hubo fraude electoral, siempre lo he sostenido, pero no de las dimensiones de lo que ha hecho su partido político al interior del mismo, tanto cuando quisieron relevar de la presidencia nacional del PRD, cuando todavía estaba López Obrador en el PRD en el 99, con unas elecciones absolutamente sucias, tan sucias que tuvieron que repetirse y apenas estuvo el tiempo Andrés Manuel para prepararse para su candidatura en pos del gobierno del entonces Distrito Federal. Salió, pero apenitas, y alguna vez me comentó, caramba, me estoy postulando para el gobierno del Distrito Federal y todavía no conozco todas las colonias del Distrito Federal. Qué curioso. No conocía la Ciudad de México bien, pero en cambio dice ser el mexicano que mejor conoce a la República Mexicana, que ha ido hasta los últimos rincones. No es cierto, ese es un dato un poco equivocado. Sí ha sido el personaje que más ha recorrido nuestro país. Conoce, obviamente, todos los estados de la República y todos los municipios. Pero hay muchas localidades a las que no accedió. Yo he contado algunas ya, también en mis recorridos periodísticos, y me doy cuenta de que no es cierto que haya visitado todos los rincones de México, pero no le niego que sea el mexicano que más conoce el territorio nacional. Sin embargo, cuando se postuló para jefe de gobierno, no sabía, por ejemplo, cómo llegar
a algunos sitios que yo le mencioné y que no conocía. Es difícil conocer la Ciudad de México a fondo. Yo personalmente pues he vivido muchos años allí y me cuesta trabajo reconocer que no conozco algunos sitios emblemáticos de la Ciudad de México. Por ejemplo, no he visto nunca algún kiosco morisco que hay por ahí. Pero bueno, esto es otra cosa, esto es cosa personal. Lo que me interesa es mostrarles a ustedes lo que es la democracia. ¿Qué es la democracia? El ejercicio que vimos que hizo Morena hace unos días. Señor López Obrador, no nos interesa que usted siga diciendo que cuando menos es mejor el ejercicio democrático de ahora que los que hubo en el pasado. Esto es una barbaridad. Basarse en la comparación del pasado para justificar los actos del presente es además un acto de vileza política, de vileza democrática. Porque la democrática no se trata de no parecerse a la del pasado, porque a lo mejor en la comparación sale usted mal, porque yo no me acuerdo más que del fraude terrible que hubo para elegir a su sucesor en el Partido de la Revolución Democrática, y ahora este ridículo que hizo usted abanderando a Morena con líneas específicas para que no se salieran del huacal sus militantes, además militantes que fueron brutalmente acarreados, digo brutalmente porque les pagaron sin saber a lo que iban. Les dijeron, váyanse, les pagaron para participar y luego llegaron, bueno, ¿y cuál es la orden? ¿A quién tenemos que buscar? ¿Por quién votamos? Así lo preguntaban. Hay grabaciones, hay audios en los que se escucha cómo los que llegaron a votar dentro de Morena estaban preguntando por quién votar y en qué fila se formaban. Esto es la antítesis total de la democracia, es la demagogia creciente. No, presidente, no ha sido peor en otros tiempos. Usted ha llegado al nivel más alto de corrupción y de demagogia de nuestra historia. Usted es el responsable de que la democracia no haya avanzado en México. Usted está imponiendo una democracia baladí que no tiene nada de democracia, negociando con los que menos tienen para hacerlos su ejército de acarreados. Usted, como agitador político en los años precedentes a que ocupó la jefatura de gobierno y luego se mantuvo 18 años en campaña política para llegar a la presidencia, porque desde que asumió usted el cargo de jefe de gobierno hasta que ganó las elecciones presidenciales, no paró. Hasta financió un nuevo partido político. ¿Cómo lo financió? ¿De dónde surgieron el alud de millones que hemos visto que se entregaban a sus colaboradores más cercanos? Esto fue el inicio de la peor corrupción política de la que tenemos memoria. No, no la de hace 20 o 30 o 50 años, que hubo mucha corrupción. Nadie niega la corrupción que hubo. Y miren que están hablando ustedes en este momento, o están escuchando, a uno de los más feroces críticos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Zedillo sobre todo, al que ahora algunos ven como un adalid de la democracia, cuando él posibilitó con su mal gobierno el que surgiera la figura de Vicente Fox como una especie de primer redentor de México, y ya vemos cómo terminó, con su Martita al lado y sin que nadie pueda creer en lo que dice. Aunque diga cosas, en el caso de cuestionar a López Obrador, bastante ciertas, lo que pasa es que perdió toda credibilidad a lo largo de su gobierno. Lo mismo digo de Calderón, y de Peña no se diga, porque ahorita está volviendo a sentirse poderoso, tratando de defender al famoso grupo Atlacomulco
y tratando de rescatar a su viejo PRI de la oleada morenista que seguramente encabezará la maestra de primaria Delfina Gómez, que ya fue secretaria, que es secretaria de Educación Pública. Señor López Obrador, ¿qué democracia es esta? ¿La democracia de sus corcholatas, a las que usted sobaja llamándolas así? Usted como destapador, es decir, como una especie de Dios que puede destapar a quien le dé la gana y colocar a sus corcholatas para que la opinión pública vaya aplastándolas a medida que sigue el tiempo. A mí me avergonzaría que me llamaran una corcholata del presidente, aunque fuera para ser candidato a la presidencia de la República. Qué indecoroso, ¿no? Corcholata. Pero así hay algunos que aceptan y bajan la cabeza con tal de adquirir la condición de precandidato presidencial igual a corcholata. Y lo lamentable es que no hay líderes de oposición que tengan capacidad y competitividad con Morena, que ha tomado para Morena, para su propio partido, toda la vieja estructura priista. No se trata de que se hayan sido o no priistas, se trata de que la realidad es que la estructura política que armó el PRI en el pasado, ahora la posee Morena. Como por ejemplo en Guanajuato, en donde no ha podido ganar Morena, la estructura del Estado, la estructura política que construyó el PRI, la tomó como si fuera un golpe de Estado el PAN. Y allá pues es difícil hollar la muralla priista convertida en panista. Ahí cambiaron un poco las circunstancias. Pero en el resto del país, lo que era la muralla priista se convirtió en la morena o en la prieta linda de Andrés Manuel. Y me dice usted que en el pasado eran peores las cosas, se equivoca. En el pasado había cosas desagradables, como por ejemplo las convocatorias suyas, como que terminaron en el Zócalo de la Ciudad de México y que se levantaron, ya se demostró, con sobornos multimillonarios que le permitieron a usted, López Obrador, López Cuarto, comprar varios predios en Villahermosa y en otros lugares de Tabasco, mismos que escrituró el notario público de la familia López Obrador, Adán Augusto López Hernández, ahora secretario de Gobernación, convertido en una más de las corcholatas que usted destapó. ¿Cuál democracia? ¿Cuál lucha contra la corrupción? Señor López Obrador, sus dos principales banderas las ha pisoteado usted. Usted es el que ha llevado a este país a este calvario increíble de la indefinición. Leo hoy los periódicos y qué encuentro ahí. Que se burlan de usted. El yerno de Trump le dice que usted simplemente doblegó a México sin necesidad de que nos invadiera Estados Unidos ni que se declarara alguna guerra. Simplemente por la voluntad del presidente López Obrador, México se doblegó ante Trump y se doblegó ante Biden. Y luego vino usted aquí a México, regresó diciendo que era triunfador del diálogo con Biden y fue todo lo contrario. México se ha aislado de sus socios comerciales, las potencias del norte de América, y la verdad es que ni jala para el sur ni jala para el norte, está en medio. Se dice alineado con Cuba, Nicaragua y Venezuela, y luego se va usted a Estados Unidos y pone un pie allí, tratando de evitar la asfixia absoluta de su malhadado sexenio. Bueno, quinquenio con 10 meses. Por fortuna, ya 2 meses nos los ahorramos de antemano. Pero ahora ya nada más le quedan 25 meses y los días que quedan de agosto.
Ya le queda muy poco en el gobierno, presidente, para cumplir con tanta falacia que prometió. Sus obras son la carcajada del gato pardo de Andrés. Son la carcajada, sí, porque no transformaron nada y las cosas se quedaron iguales. No hubo cambio ni en el sistema político mexicano, lo hemos visto con la forma en que actúan los morenistas para elegir a sus congresistas, a patadas, quemando boletas, insultando, golpeando, brutalizando, vandalizando la política. Eso es su legado, López Obrador, un legado de vergüenza. Perdóneme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.